Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Resurrección. Bienvenidos a nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y estamos iniciando una nueva serie sobre un tema muy interesante. Aquí en nuestro programa vamos a estar hablando de ¿qué es el reino de Dios? En los programas pasados estuvimos explicando que el gran tema de la Biblia es el reino de Dios. Ahora vamos a iniciar para explicar qué es el reino de Dios. Y nos acompañan nuestros amigos Felipe y Paulo. Hoy no pudo estar con nosotros Humberto, pero está Paulo con nosotros, un gran amigo de hace muchos años. Estábamos sacando la cuenta hace como 20 años, yo creo, por ahí, ¿no? Muy bien, pues les dejo el tiempo para que den un saludo y que pues vamos a ver este tema, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hola, ¿qué tal? Un placer una vez más el poder compartir el tiempo con ustedes y pues estoy muy emocionado porque el tema de hoy en algún momento Ernesto y yo lo tratamos y de verdad que va a ser de mucha sustancia. Espero y se preparen, tomen notas y pues adelante. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y también es un placer estar nuevamente aquí en esta sesión y de seguir aprendiendo y estar a la expectativa de lo que vamos a desarrollar en este tema, que ya lo hemos tocado en otras ocasiones también con el doctor y que estamos encantados de estar nuevamente acá con ustedes. Pues miren, explicar qué es el reino de Dios es bien complicado. Es una de las cosas más difíciles porque es un asunto espiritual y es un asunto más que nada de revelación y entendimiento espiritual. Entonces, agarrar una revelación o un entendimiento espiritual y definirlo es complicado. Sí, claro. Entonces, pues ahora sí que las personas que nos están escuchando, ténganos paciencia porque sí va a ser bastante complicado, pero a la vez, si estamos abiertos, Felipe, Paulo, si estamos abiertos a aprender, definitivamente le vamos a entender bien a esto. Sí, yo creo que en eso radica todo. Cuando uno está dispuesto a poder recibir esa enseñanza, lejos de empezar a cuestionar, yo creo que antes que nada, empezar a tomar la información que se recibe, estar tomando las notas y comparar todo lo que se está compartiendo bíblicamente en las citas para que entonces nosotros podamos entender que como en otras ocasiones lo hemos dicho, no es algo inventado, no es algo que se está sacando de la manga, no es una nueva era o ola o doctrina, simple y sencillamente es algo en el cual no se ha enseñado y que creo yo que es una gran oportunidad el que podamos nosotros tanto estar aquí de este lado como también ustedes del otro lado. Creo sobre todo que tiene que ver con una revelación, como bien comenta Ernesto, y eso pues no los da una persona. Una revelación se entiende que viene de algo espiritual, que viene de parte de Dios, y tenemos que estar abiertos y receptivos a esa revelación, ¿no?, que nos habla la Biblia. Definitivamente no es algo nuevo, sí, en el sentido de que estamos descubriendo algo. Simple y sencillamente es algo que estaba velado, que estaba ahí guardado, una verdad que estaba no a la luz del entendimiento, no a la luz del espíritu, y que el Señor por su gracia nos está revelando esto, y que qué bueno que así es. Así que pues vamos a empezar, vamos a abrocharnos los cinturones y voy a leer un versículo que va a ser el versículo base para explicar qué cosa es el reino de Dios. Así que ténganos un poquito de paciencia allá en casa, en la oficina, donde estén, porque sí es complicado hasta cierto punto explicar qué es el reino de Dios. ¿Sale? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 19.
Mateo 8, 19 y 20 dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, en esta historia hay algunas cosas o algunos personajes que debemos de considerar para poder comprender qué cosa es el reino de Dios. Entonces, lo primero es que Jesús estaba hablando con un escriba. Y con este señor, con este escriba, habló de las zorras, de las aves de los cielos, y donde el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. Entonces, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a ver qué es un escriba. ¿Qué es un escriba? La persona que le hizo la pregunta y lo abordó a Jesús, ¿no? Sí, la persona que le preguntó Sí. a Jesús que si lo podía seguir, que si podía andar con él, era un escriba. Entonces, le dijo, a donde quiera que vayas, yo te sigo. Uh-huh. Y en lugar de decirle sí o decirle no, la clásica de Jesús, ¿no? Le cuenta una historia. Le dice, a ver, las zorras, las aves de los cielos y el Hijo del Hombre y Le empieza a dar una cátedra de biología. ¿Qué es un escriba? Fíjate que cuando yo leí esa parte, yo me pensé, ¿habrá entendido el escriba a pesar del conocimiento, del nivel académico, además de social Claro. que tenía? O sea, es algo en el cual hubo mucho en mí ese pensar, ¿no? Entonces, definitivamente un escriba es alguien, como decía, ¿no? Es una persona que tiene el doctorado, o sea, tiene ya un nivel ya superior, inclusive que ya tenía poder dentro de lo que es el gobierno y las leyes de los judíos. Además eran los que estaban encargados de enseñar, ¿no? La misma palabra. Bueno, ellos eran eruditos. Ajá. Eran eruditos en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos eran eruditos en esos, y ellos había escribas que eran muy allegados a un grupo religioso muy fuerte dentro del judaísmo, que eran los fariseos, uh-huh. Pero también había otro grupo, también religioso muy fuerte, que eran los saduceos. Había otros más, pero los principales o los preponderantes eran estos dos, ¿no? Uh-huh. Los fariseos y los saduceos. Y estos eruditos eran muy allegados a estos altos dignatarios uh-huh. Religiosos. Estos eran intérpretes profesionales, o sea, los escribas eran intérpretes profesionales y profesores de las leyes y de la ética de lo que ellos conocían como palabra de Dios. Para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces estos señores eran unos eruditos, enseñaban las leyes y enseñaban la ética de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios que ellos tenían hasta ese momento, ¿sí? Entonces, estos eruditos, las leyes de Moisés, para poderse ajustar a los tiempos, necesitaban interpretaciones y ampliaciones. Quiero decir algo también importante. Los fariseos y los saduceos no solamente eran grupos religiosos, sino que eran grupos políticos religiosos. Uh-huh. Es algo que en nuestra cultura no lo entendemos, porque en México y en muchos países una cosa es el asunto religioso y otra cosa es el asunto político. Ellos no. En el judaísmo, ser fariseo era pertenecer a un partido político que a su vez era una religión, y los saduceos igual, pertenecer a una religión que a su vez era un partido político. Entonces, ambos tenían estos escribas, estos intérpretes, maestros de la palabra de Dios que estaban actualizando
y explicando y acomodando a la época estas enseñanzas. Esos eran los escribas. En términos políticos vendría siendo lo que dice la izquierda y la derecha, que hoy día... No tan así, no existía, no, acuérdense que la izquierda y la derecha, nació allá en Europa, en la época de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y esa es otra historia, ¿no? Sí, es otra historia, cuando llegaron con el rey, los burgueses, los ricos, la nobleza, estaban a la derecha del rey, y el pueblo estaba a la izquierda, ¿sí? O sea, el populacho, ¿sí? La raza. Entonces, ahí surgió el término los de la derecha y los de la izquierda. Desde allá viene, pero no, estamos hablando de siglos antes. Pero sí, eran muy similares. Fariseos y saduceos eran muy similares. ¿Sale? Entonces, estos señores tenían a estos escribas, pero los fariseos tenían una mayor influencia. Por lo que las interpretaciones de los escribas eran las que ellos consideraban, estos judíos consideraban como más autorizadas. Por esta razón, los fariseos son más mencionados en la Biblia que los saduceos, porque era un partido político religioso más grande. Sí, era el partido político con mayor influencia. Con mayor influencia. Es como decir ahorita Morena. O sea, es el que... ¿verdad? Y los saduceos pues, era un partido, un grupo religioso más pequeño, ¿no? Minoritario. Así como el PAN o no sé. ¿verdad? De hecho, fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús, ¿no? Ellos son los que... Sí, ellos organizaron y presionaron a Roma. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos quedó claro que era un escriba, ¿verdad? ¿Sí? Ok, seguimos. Vamos a hablar cuando Jesús le dice al escriba, a ver, las zorras, pues tienen sus guaridas. Entonces, bueno, voy a mencionar a las zorras, ¿qué son las zorras, no? Pues yo creo que todos hemos visto esos pequeños animalitos, aquí en la carretera de Puerto Vallarta para Tomatlán, ahí yo he visto algunas, que se atraviesan en la carretera. No sé si han visto aquí en la zona. En el hábitat de aquí de esta área, son unos animalitos pequeños, son como unos perritos chiquitos, ¿no? Pudiéramos decir esos pomerianos, ¿verdad? Parecidos a los pomerianos, ¿verdad? Sí, pero un poquito más altos. Un poquito. Bueno, hay pomerianos más grandecitos, ¿no? Pero por ahí, ¿verdad? Así con... Entonces, estos animalitos se metían a los viñedos y comían el fruto. Dependiendo del tamaño de la zorra, era el daño que hacían al viñedo. ¿Por qué? Porque las zorras grandes, pues ellas alcanzaban a pararse y agarrar el fruto. Pero las zorras pequeñitas no alcanzaban. Entonces, jalaban la planta y rompían las ramas y echaban a perder la vida. Sí, no nada más se comían el fruto, sino rompían todo, ya acababan con dañaban. Entonces, esas son las zorras, son esos pequeños animalitos que se metían a los viñedos, ¿verdad? Entonces Jesús dice, bueno, ellos tienen guaridas, ellos tienen sus guaridas, y empieza a explicarles, ¿no? Es importante que entendamos las zorras, el daño que hacían en un viñedo, ¿verdad? Entonces no solamente echaban a perder la cosecha, sino que si eran pequeñas, echaban a perder la siembra, o sea, todo el huerto, todo eso se destruía, era quitar todas las plantas y volver a empezar otra vez. Era algo sí, no era lo mismo de que se tomara el fruto a que se cortara la vara. Sí, y luego para poderlos cazar era muy difícil, porque ellos hacen agujeros pequeños en la tierra y pues para sacarlos era muy difícil. Hoy, pues ya hay hasta razas de perros, que son especialistas, para meterlos a los hoyos. No sé si han visto ahí en YouTube,
hay programas donde hay unos perritos chiquitos que se parecen a los chihuahuas, pero son un poquito más grandecitos. Son bravísimos. Y esos perritos los meten y sacan a los zorros, a las zorras, a los coyotes. Y bueno, son los perritos muy bravos, pero ahora sí que en esa época, pues, ¿cómo le hacían? Estaba la cosa muy, muy difícil. Era muy, muy difíciles de cazar. Entonces, el daño era muy grande y no era algo que se podía programar. Entonces, era algo incalculable, ¿sí? Entonces, ya hablamos de las zorras. Entonces, amigos que nos están escuchando, dices, ¿pero qué es el reino de Dios? Espérame, para allá vamos. Vamos a explicar las cosas con calma, ¿sí? Para poder establecer qué es el reino de Dios. Entonces, ya hablamos de los escribas, ya hablamos de las zorras, ahora vamos a hablar de las aves de los cielos y sus nidos. ¿Sale? Bueno, yo creo que todos nos ha tocado ver algún nido de aves, ¿no? En alguna época de nuestra vida. De varios tipos yo he visto. Sí. Varios. Todos parecieran que fueron nada más así, pero sin embargo hay unos. Aquí en Puerto Vallarta hay mucho variedad. Hay gran variedad, pero uno que he visto, no recuerdo si en alguna otra parte, seguramente, pero aquí en Puerto Vallarta he visto mucho que son como unas bolsitas y cuelgan. Pareciera como si fuera un globo desinflado y pues nada que ver con lo que uno tiene de mente de un nido encima de una rama con varias ramitas, pero este es muy, muy peculiar y sí hay varios tipos de nidos. El pájaro carpintero, él hace su nido en el hueco de un tronco, las ¿no? palmas también. Ok. Ajá. Bueno, pues estos animales pues recolectan los materiales, ¿verdad? Con lo que van a hacer sus nidos y los van acercando, ¿verdad? Los van acercando y pues esos materiales están relacionados el ambiente donde ellos se desarrollan y los elementos que consigan. Hay diferentes formas y diferentes tamaños en la construcción de los nidos. Utilizan barro, palos, ramitas, hojas, hierbas secas, telas de arañas, trozos de cordeles, restos de papeles, pedazos de tela, trocitos de papel aluminio, plumas, clavos, restos de piel, pelos, etcétera. O sea, es increíble la cantidad de cosas que estas aves, dependiendo del tamaño y del lugar donde se ubiquen en el mundo, pues recolectan diferentes materiales, ¿no? Sí. Para ellos, ¿no? Entonces, hay formas muy variadas. Algunas formas de nido son como platos, otras circulares, otros alargados, tubulares, etcétera. O sea, es increíble las formas, ¿no? Y bueno, las aves, con su pecho y con sus patas las van aplastando, acomodan con el pico todo y su pecho y sus patas van aplastando todo y empiezan a mezclar el barro, las ramas, su saliva y yo leí algo acerca de los nidos de las águilas. Dicen que los nidos de las águilas es un aglomerado de ramas amontonadas. O sea, es tan grande el nido de las águilas, tan grande, que incluso pueden superar el peso de un automóvil pequeño. Wow. O sea, hacen unas cosas impresionantemente grandes. Yo la verdad lo leí, ahí se las dejo para que lo investiguen, la fuente seria, pero sí me sorprendí que hay ciertas... ¿Cuánto pesará un automóvil pequeño? Pues... ¿Una tonelada y media? Pone una tonelada. Porque fíjate que ahorita me topé que tuve que manipular un motor de un vehículo mediano y pesó cerca de los 400 kilos, 500 kilos. Casi media tonelada. Ajá, entonces, pues, además eso de la tonelada. Sí, wow. Hay consistencias de los nidos, algunas son más débiles, otros hacen los nidos con diferentes capas. Yo me imagino que el del águila, no soy un experto en eso, lo leí y me sorprendí. Sí, dije, ¡ay, jole! Bueno, ellos, las aves, si te fijan,
pues no tienen ingenieros, no tienen planos, arquitectos, pero tienen su instinto. Sí, ya está en el instinto. Traen un instinto y hacen todos igualitos al niño. Así pueden pasar generaciones y generaciones y ellos siguen en su mismo Patrón. en su mismo patrón de conducta. Muy bien. Bueno, los lugares varían, ¿verdad? Hay unos que los hacen en el suelo, otros en construcciones de edificios, campanarios, torres, veletas, etcétera, ¿no? Cornisas, chimeneas, paredes, árboles, los pájaros carpinteros que decías, paredes, árboles. Y bueno, y Jesús dice, pero pues, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos de los escribas, ya hablamos de los, ¿Soros? de las zorras, ya hablamos de las aves, y ahora dice Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este es un pasaje que en muchas denominaciones o en muchas iglesias locales lo utilizan para decir que Jesús era pobre. Dicen, no, pues Jesús era pobre, era tan pobre que no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía una casa, no tenía un bien material. Bueno, recordemos que Jesús, por más de 3 años, anduvo viajando, ¿no? No podía tener como tal, pero de ahí se agarran para decir que era tan pobre Ni siquiera para que no tenía dónde recostar su cabeza. Literalmente. Sí, es un sector del cristianismo, ¿no? Que fomentan que él era pobre, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice no tengo dónde recostar mi cabeza? O el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, las aves, las zorras tienen guaridas. Las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, recordemos que el escriba era un erudito, era un profesional, era un intérprete de la ley. Y el escriba le dijo a Jesús, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo me fleto a lo que venga. Y él lo quería seguir. Pero Jesús le empieza a hablar de zorras, de aves, y que no tiene dónde recostar su cabeza. Este intérprete de la ley, este erudito, este experto, este doctor, este hombre influyente, muy probablemente pertenecía al grupo político religioso de los fariseos, le hace esa pregunta y Jesús le responde con un altísimo nivel para explicarle lo que está pasando. Le responde con un altísimo nivel. Es tan alto el nivel que Jesús utiliza que hasta hoy en día la gran mayoría de los creyentes no ha capturado en su espíritu qué es lo que Jesús quería decir o qué es lo que Jesús realmente estaba diciendo. Pues si lo vemos desde un punto de vista, estamos metiéndonos al campo de la biología. O sea, porque él estaba hablando de los animales y está hablando de las aves, y pues eso comprende al campo de la biología, ¿no? Es lo que o le estaba diciendo a lo que es la naturaleza. ¿Sí? Exactamente. ¿Sabes qué? Entonces le avienta un speech Jesús así: zorras, aves, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces, recuerden que todo lo que se escribió tiene un qué, por qué y para qué. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Le dice, vamos ahora sí que entrar a la revelación y vamos a poder entender qué es el reino de Dios, porque ese es el tema. ¿Qué cosa es el reino de Dios, no? Ya vimos que ese es el principal tema, pero ahora ¿qué es? Y para poderlo entender, pues ahora sí tenemos que meternos y tratar con la guianza del Espíritu Santo de encontrar la revelación de las palabras que Jesús nos dejó en los evangelios, ¿vale? Entonces, la primera cosa es, las zorras tienen guaridas. ¿De qué está hablando Jesucristo? Para poder entender de qué está hablando Jesucristo, acuérdense
que hay una ley que dice, la mejor manera de interpretar la Biblia es con la misma Biblia. Porque un texto fuera del contexto Hace un pretexto. nos da un buen pretexto. ¿Sí? Entonces, vamos a poder entender qué quería decir Jesús con eso de que las zorras tienen guaridas. ¿Sale? Vamos a leer Lucas 13, 31 y 32. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Quién lo quería matar? Herodes. Verso 32. Y les dijo, id y decidle ¿a quién? Aquella zorra. He aquí, hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces, la mejor manera de interpretar la Biblia es ¿qué? Con la misma Biblia. Entonces, le dice, las zorras tienen guaridas. Y acá, en este pasaje que acabamos de leer, le dicen, maestro, Herodes te quiere matar. Y dicen, vayan y díganle ¿a quién? Aquella zorra. A esa zorra. No dice a ese gobernante, no dice a esa ave del cielo, no dice a ese señor, dice a esa ¿qué? Zorra. Zorra. Muy bien. Cuando Jesucristo se refiere a Herodes como una zorra, lo que realmente estaba diciendo es, las zorras tienen guaridas. O dicho de otra manera, Herodes o los gobernantes tienen una estructura de gobierno. Entonces, cuando Jesús dice las zorras tienen guaridas, lo que está hablando es los gobernantes tienen una estructura, tienen una forma para gobernar, tienen un cuerpo diplomático, tienen un cuerpo de oficiales para poder gobernar a los hombres. ¿Sale? Entonces, el contexto es que las zorras, en este caso, está representando a un gobierno humano. ¿Por qué? Porque le está diciendo, oye, Herodes te anda buscando, díganle ¿a quién? A esa zorra. Entonces, esto es muy importante. Aquí Jesucristo está hablando del primer reino. Si queremos entender el reino de Dios, pues tenemos que entender cuántos reinos hay. Entonces, aquí Jesús está hablando del primer reino, y ese es el reino de los hombres. ¿Se acuerdan que estuvimos al principio del canal y de los programas? Estuvimos hablando de todo esto, cuántos reinos hay. Entonces, está hablando del reino de los hombres. Entonces, viene este escriba, este erudito, y le dice, maestro, yo te seguiré. Y Jesús, cuando le dice, las zorras tienen guaridas, le está diciendo, el reino de los hombres tiene una estructura. Ya está estructurado. El reino de los hombres ya está estructurado, ya tiene una forma de hacer las cosas. Sí está quedando claro, ¿verdad? Bueno, ya tiene forma, ya tiene cuerpo. Después de hablarle de las zorras y de sus guaridas, les empieza a hablar, le sigue hablando de las aves de los cielos. ¿Qué es lo que realmente le estaba diciendo Jesucristo a este escriba, a este erudito, a este profesional, a este doctor, a este intérprete, a este cuate que se la dedicaba día y noche con la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Estudiándola, interpretándola y enseñándola. ¿Qué era lo que le estaba diciendo a este personaje? Para poder entender qué era lo que le estaba diciendo, mismo principio. La mejor manera de interpretar la Biblia, con la misma Biblia. Vamos a leer Mateo 13, 3 en adelante. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Nos vamos a brincar hasta el verso 18, mismo capítulo 13. Dice, porque le dijeron, maestro, no te entendemos. Entonces Jesús les dijo, a ver, se las voy a explicar. ¿Sí? Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok. Repito.
Jesucristo le está diciendo al escriba, las aves del cielo tienen nidos. Entonces, él habla de una parábola. Y en esta parábola dice, el sembrador salió a sembrar. Es la parábola del sembrador, ¿no? La voy a resumir. Y mientras que iba, parte de la semilla, cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y parte cayó en el pedregal, pero no tenía raíz en sí. Y parte cayó entre los espinos, pero los espinos ahogaron y la planta no creció. Y parte cayó en buena tierra. Se termina Jesús la parábola y le dicen los discípulos, no te entendimos. Explícanosla. Y entonces Jesús, ay muchachos, voy a dar unos coscorrones, no les dijo así, pero ganas no le faltaron, yo creo. Dice, a ver muchachos, la semilla que cayó en el camino, esa que vinieron las aves son, o el ave que viene a comer todo esto, les empieza a explicar, dice, es el malo. Les dice en el verso 9, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es lo que les está diciendo? Que las aves del cielo están representando al malo o a las tinieblas. Entonces, ¿de qué les está hablando? Les está hablando de otro reino, de un segundo reino. El primer reino, que son las zorras, representa a el reino de los hombres. Pero cuando les está hablando de estas aves, están representando al malo. Entonces les está hablando de el reino de las tinieblas. Y les dice, estas aves tienen nido. Lo que le está diciendo Jesucristo al escriba es que el reino de las tinieblas, o sea, el malo, este reino de tinieblas, también tiene una estructura, también tiene una forma, también tiene un cuerpo. Y eso lo vemos en Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto está en Efesios 6:12. Ojo, dice, no tenemos lucha, no dice, no tenemos guerra. Ya en los programas pasados vimos la diferencia entre lucha y guerra, ¿correcto? Entonces, hasta este punto, Jesucristo le está hablando a este escriba, a este experto, a este intérprete de la ley, le está hablando de dos reinos. El primer reino es el de los hombres, que está representado por Herodes, o sea, la zorra. Y el gobierno, o sea, su guarida, ¿correcto? Y el segundo reino es el reino de las tinieblas, que está representado por el malo o Satanás, que son las aves, y su estructura, que son los nidos. ¿Sí lo estamos entendiendo, no? Bueno, ahora sí, vamos a ver el tercer reino. El tercer reino es el que Jesús está diciendo, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pregunto, señores, ¿en qué etapa o en qué momento histórico Jesús está hablando con el escriba? ¿En qué parte de la vida de Jesús está hablando Jesús con el escriba? ¿En qué parte? Es bien sencillo. ¿En qué parte? ¿A lo que te refieres a la ley? ¿A que estaban todavía en la ley, no? Ajá. ¿En qué parte? ¿Qué parte es? Antiguo Testamento. ¿Qué parte es? Antiguo Pacto. ¿Vas bien? ¿Qué parte es? Antes de la cruz. Antes de la cruz. Todavía no estaba crucificado. Correcto, sí. ¿Sí? O sea, él estaba hablando antes de qué? Antes de que lo crucificaran, antes de que resucitara, antes que se ascendiera con el Padre, ¿correcto? Sí. Entonces, para ese momento, pues todavía no había iglesia. Todavía, no, como tal, no existía. ¿Por qué? Porque no había derramado su sangre para el perdón de los pecados. Estaba conformando todo. Estaba en el proceso. Entonces, ¿en qué momento histórico está hablando Jesús? Está hablando y explicando estos reinos antes de la cruz. Ese es el momento histórico.
Como cuando diste el ejemplo de que los constituyó apóstoles y no había iglesia todavía. Cuando hiciste esa referencia de que les dijo, y los llamó apóstoles, pero todavía no moría en la cruz, no había iglesia, no había absolutamente nada. Y ya había apóstoles. Y había apóstoles, ¿no? Porque el apóstol era otra cosa diferente a lo que nos están enseñando ahora. Entonces aquí, Jesús les dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les está hablando de ¿qué? De algo que todavía no pasaba. Lo voy a explicar. Si Jesucristo dice que no tiene dónde recostar la cabeza, ¿a qué se está refiriendo? Muy fácil. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Repito, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Primera a los Corintios 12:12, perdón. Primera a los Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, el cuerpo tiene muchos ¿qué? Miembros, pero todos los miembros del cuerpo, o sea, todos los que formamos la iglesia, todos los que somos creyentes que hemos recibido a Cristo, somos miembros ¿de qué? Del cuerpo, y somos un solo cuerpo. Pero ¿quién es la cabeza del cuerpo? Y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesucristo a este escriba? Lo que le estaba diciendo era algo muy fácil. Es que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, el Hijo del Hombre todavía no tenía cuerpo. El Hijo del Hombre todavía no tenía estructura. O sea, la cabeza que es Cristo, todavía, la cabeza suponiendo, la cabeza de cualquiera de nosotros, no tenía ¿qué? Cuerpo. No tenía iglesia. Todavía no estaba constituida porque estaba hablando ¿de qué? De un acontecimiento antes de la cruz. Entonces, no estaba hablando de que era pobre. No estaba hablando de que no tenía dónde acostarse. Porque ahí es donde han enfocado. Claro, sí, pues para que la gente no aspire a más y que la gente suelte el dinero y sean pobres. Pero eso no es la enseñanza. Eso no está hablando Jesús. Eso no es lo que le está enseñando. Entonces, cuando Jesucristo dice que no tiene dónde recostar su cabeza, no es otra cosa que la iglesia no estaba formada, no estaba consolidada. Todavía faltaba que Jesucristo fuera crucificado, que resucitara, que pasaran los 40 días apareciendo y desapareciendo y enseñándoles el reino de Dios a sus discípulos y que llegara el Espíritu Santo. Entonces, una vez que pasa todo esto, es cuando ya se establece la iglesia, que es, la iglesia es ¿qué? El cuerpo de la cabeza. La iglesia o cuerpo sosteniendo la cabeza del Hijo del Hombre, repito, el cuerpo o la iglesia sosteniendo la cabeza del Hijo del Hombre, a eso se le llama reino de Dios. Así es. Ya estamos entrando al reino. Ya vamos a empezar a explicarte ese reino, pero tenemos que entender. Sí, así como estaba estructurada ya la cuestión del hombre, la política, ya estaba estructurada, así como también la de las tinieblas, era tiempo de esperar, era lo que le estaba diciendo, antes de que me sigas, primero se tiene que constituir el cuerpo para que entonces yo pueda reposar y se estructure. Sí, le está diciendo, maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le estaba diciendo? Mira, hay 3 reinos. El de los hombres ya está hecho. El de las tinieblas ya está hecho. Pero el reino de Dios, o sea, lo estamos formando. ¿Le quieres entrar? Y el cuate no le entendió. Sí, pues con todo Sí. con todos los estudios y con todos los... No le entendió. Sí.
O sea, el Estaba en escriba, otro canal. Jesús le estaba diciendo, vamos a formar el reino. Porque el Hijo del Hombre, o sea, la cabeza, que es Cristo, todavía no tiene cuerpo, todavía no tiene iglesia, todavía no tiene dónde recostar su cabeza. Y el otro no lo entendió. ¿Jesús de qué le estaba hablando? Le estaba hablando del reino. ¿Capish? Sí. Señores, nos están haciendo señas que ya se nos acaba el tiempo. Y no llegaste a donde querías llegar. Bueno, pero estamos estableciendo, Sí, no. estamos estableciendo que era un escriba, que era un profesional, o sea, Jesús, ya no podía hablar, humanamente hablando, con alguien más que un escriba. O sea, era un maestro de la ley, era un erudito. Y bueno, en ese tiempo, pues todavía Saulo no se convertía, o sea, no tuvo relación, no se conocieron físicamente. Y de los discípulos que tenía Jesús, pues pues eran gente del populacho, pues, o sea, se fue con un cuate de un buen nivel y dijo, ¿tú eres de buen nivel? Sí. ¿Tienes un buen nivel? ¿Entiendes todo esto? Sí, ok, te voy a explicar. Y le habla del reino de los hombres, del reino de las tinieblas, y le habla del reino de Dios. Y el escriba no lo entendió. Desafortunadamente, en la iglesia, hoy en día, 2000 años después, ya con el Espíritu Santo y todo lo que tenemos, la iglesia sigue sin entender. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad. Señores. Pues yo agradezco mucho este tiempo, el haber podido compartir contigo. Muchísimas gracias, Doc. Híjole, me quedo con unas ansias de continuar el próximo programa. Esto fue una de las primeras cosas que yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer y que gracias a Dios y al Espíritu Santo que me empezó a proveer de esta revelación y de este entendimiento y de esta enseñanza, fue una de las cosas que más me impactó y que hasta el día de hoy sigo saboreando, como lo acabo de hacer una vez más en este episodio. Pero es una tristeza, Felipe, Paulo, es una tristeza que 2000 años después, la iglesia no sabe la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el reino de Dios. Y hay otras cosas más profundas. No sabe la diferencia entre ser salvo y nacer de nuevo, que no las voy a tocar ahorita, pero ahí las dejo nada más. Entonces, hay una serie de cosas. Estos programas que tenemos son los básicos, son los, repito, son algo, lo básico dentro del reino, ¿no? Y bien colocados, como dice el programa, ¿no? Verdad o tradición, y que yo considero que es eso lo que nos ha atorado, la tradición, tantas cosas que se nos ha enseñado dentro del ámbito de la iglesia, que se cree que es espiritual y no lo es, por la misma tradición y tantas cosas que se nos han enseñado ahí, que nada tienen que ver con la revelación, ¿no? Con lo que es la esencia del espíritu. Sí, porque desafortunadamente las iglesias evangélicas y católicas están enfocadas a los rudimentos de la doctrina. Lo que hablamos del programa pasado, ¿no? Los rudimentos que son el arrepentimiento, la fe, los bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. O sea, son las 6 doctrinas rudimentarias de Hebreos 6, verso 1 y 2. O sea, no salen de ahí. No salen de decirle a la gente que se arrepienta, que tenga fe, que hay que bautizarse en agua, el bautismo del Espíritu Santo, que hay que imponer manos, que un día vamos a resucitar, que ya Cristo viene, que las profecías no salen de ahí. Y Jesús, antes de la cruz, le está explicando a este erudito y le está diciendo, ¿quieres una conversación de veras? Sale, vamos a tenerla. Y le habla en 2, 3 renglones del reino de los hombres, del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Y este erudito, este experto, no lo entendió. Desafortunadamente hay mucha gente en la iglesia que se cree erudita, que se cree experta, que se cree que lo sabe todo. Desafortunadamente, tristemente lo digo, no ha entendido absolutamente nada, no ha entendido qué es el reino de Dios. Así que te invitamos para que sigas
viendo nuestro programa de verdad o tradición y puedas comprender qué es el reino de Dios. En el próximo programa vamos a entrar ya de lleno porque ya establecimos cuántos reinos hay. Ya Jesús nos los explicó, ya tenemos la revelación, tenemos el entendimiento y ahora necesitamos que tú te metas a entender y a vivir el reino de Dios. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, Felipe. Gracias por estar aquí. A todos los que nos están escuchando también, gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego.